RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Cajamarca. Vamos a conversar ahí con el economista César Zamora Bento, analista en temas económicos y políticos, director del espacio Té de Tíos. Qué gusto saludarte, César, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Es un gusto también para mí compartir esta mesa contigo. Estamos a poco menos de un mes de la transmisión de mando presidencial, ¿no? La incertidumbre sigue en el país, ¿no? Todavía no está muy claro en qué momento podría haber una proclamación de parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, genera incertidumbre, ¿no? Actualmente hay en Washington una delegación de políticos que han llegado justamente hasta la sede de la OEA, han presentado una serie de consideraciones solicitando una auditoría, ¿no?, de parte de este organismo internacional, ¿no? Es decir, estamos en el limbo, ¿no? 28, 29 días y no tenemos las cosas claras, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que este proceso electoral ha sido sumamente extraño desde el origen, con muchas dificultades, con muchos cuestionamientos, principalmente en la composición del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros hemos tenido y hemos entrevistado en el programa Té de Tíos a expertos en derecho electoral, y ellos, con toda claridad y con todo razonamiento, nos muestran pues que este tribunal del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido un nacimiento forzado e incompleto, transgrediendo lo que dice la Constitución Política del Estado, que el Jurado Nacional de Elecciones debe estar conformado por 5 miembros. O sea, en su instalación ha debido contar con 5 miembros. Y esto nunca ha sucedido, y a pesar de esa falencia del representante del Colegio de Abogados de Lima, se instaló. Y sobre esa instalación irregular han emitido normas, resoluciones, tanto en primera como en segunda vuelta. Eso de allí desnaturaliza todo el proceso en principio, pero luego las evidencias que se han venido dando. Te cuento, José, que hemos tenido conversaciones con un hombre de inteligencia que seguramente tú también lo has entrevistado, José Luis Gil Becerra, ex GI, uno de los hombres que le agarró de la nuca a Abimael Guzmán y lo capturó. Él es claro en manifestar que este proceso ha tenido irregularidades en 2 niveles. En la parte logística, a través de un manejo sistemático de algunas mesas estratégicas, pero también a través de la debilidad de las instituciones electorales. Esas 2 cosas se han tenido que juntar para producirse la situación de incertidumbre que hoy se tiene, la sensación de que han hecho o que están haciendo ganar a uno de los candidatos, en este caso de Perú Libre, de manera dolosa, y por eso vienen los reclamos, y por eso se exige una auditoría que muy bien pudo ser aceptado, pero como todo el sistema está armado para que gane un determinado candidato, se han hecho de la vista gorda y han saltado muchos procedimientos. O sea, desde ya la incertidumbre se produce por el acúmulo de evidencias que se han podido generar durante el transcurso de este proceso hasta el día de hoy. Ahora, hay un tema que no podemos dejar pasar, ¿no? ¿Qué ocurre si seguimos en esa incertidumbre? El Jurado Nacional de Elecciones no toma una decisión, ¿no? Y tampoco parece ser que vaya a prosperar la auditoría que están solicitando esta delegación de políticos de parte de la OEA, ¿no? No hay antecedentes muy parecidos al caso peruano, entonces eso parece ser que no camina, ¿no? Pero el efecto es inmediato, ¿no? Ya tenemos una economía que está sintiendo en este momento, ¿no?, el rigor, ¿no?, el peso, ¿no?, de toda esta incertidumbre, ¿no? Si bien es cierto, el dólar ha bajado un poco, pero
las inversiones están paralizadas, nadie quiere apostar para hasta luego conocer ni siquiera el mensaje, ¿ah? Ni siquiera el mensaje, ¿no? Sino quiere conocer quiénes van a conformar los nuevos equipos ministeriales, ¿no? Fíjate, ese es el nivel que estamos llegando en estos momentos, ¿no? Ya no solamente basta decir qué ministros ingresan, sino yo he conversado con gente vinculada al sector empresarial, gente vinculada al sector de economía y nos dicen, no, vamos a ver quiénes ingresan, cómo se mantienen, ¿no? Los equipos, ¿no? Entonces, esto tiene un fuerte efecto en la economía. ¿Por qué te hago todo este paréntesis, mi estimado César? Porque hace unos días el candidato a la presidencia, y que podría llegar a ser presidente, Pedro Castillo, ha invocado a Julio Velarde Flores para que permanezca en el Banco Central de Reserva, ¿no? Tú eres economista, sigues muy de cerca el compás de nuestra economía, pero Julio Velarde es uno de 7 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, conociendo a Julio Velarde, lo más probable es que dirá, está bien, yo tengo toda la voluntad de que se mantenga una rígida política fiscal, monetaria, ¿no? Pero, ¿qué me garantiza que los otros 6 miembros le van a dar una continuidad o le van a dar seguridad o confianza al inversionista y al país en su conjunto? ¿Cómo analizas esto tú? No, un elemento de la economía es el Banco Central de Reserva, por supuesto que estratégico, que te maneja el equilibrio monetario, la política monetaria del país, y eso de alguna manera dinamiza el desarrollo normal de la economía. Como bien tú indicas, el presidente ejecutivo del BCR tiene que coordinar las políticas del BCR o las decisiones del BCR con su directorio. Definitivamente la composición del directorio ya pasaría a manos de lo que decide el Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. Entonces, definitivamente no va a tener la libertad porque van a tener integrantes que van por un lado y la política de Velarde va a ser por otro lado. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto donde no tendría la seguridad de que la política monetaria exitosa hasta el día de hoy pueda continuar y por lo tanto tendría que abstenerse el actual presidente del BCR. Ahora, lo que decías, el tipo de cambio un poquito bajado, pero hay que tener cuidado. A la gente ya se le está acabando los soles para poder demandar dólares, ¿no es cierto?, para protegerse de un eventual descalabro económico que podría traer un gobierno de Perú Libre. Entonces, no es que el dólar ha bajado por una mayor confianza, sino por una falta de demanda. Entonces, no es un indicador que tengamos que poder, oye, mire, la economía se está arreglando. No. Recordemos las cifras que se han dicho, 13.000 millones de dólares podrían estar fuera del país o en los colchones de las familias que están con temor de que pueda haber un manejo monetario, financiero, que vaya en contra de la propiedad de los recursos de la gente y de las empresas. O sea, eso se ha convertido en un dinero de refugio. Por supuesto, especulativo, pero no es malo decir eso porque las personas, ante el temor, ante la incertidumbre, naturalmente se tienen que proteger. Yo conozco muchos amigos que han tenido su capital en el banco y que movían y que compraban sus equipos médicos y ellos sencillamente han optado por ese dinero tenerlo en sus cuentas en Nueva York, en Miami, en algunos casos en Londres. Entonces, es una reacción natural. O sea, si tú no sabes qué va a pasar con el dinero que tienes guardado en el banco, vas a tratar de protegerte. Es una conducta normal. Hasta que no haya una señal que a la gente le garantice, no quién nos gobernará, sino que el que nos gobierne tenga un sentido de respeto a los recursos de la gente y de la propiedad privada, entonces la duda se va a mantener, el nerviosismo va a continuar dándose y la gente va a ser reticente a poder invertir o mantener sus recursos en el país. Ahora, en los últimos días quien ha aparecido bastante es
Pedro Franque, ¿no? También economista, ¿no? Que siempre ha estado muy cercano a Verónica Mendoza. Es más, es parte del equipo de gobierno con el que Verónica Mendoza pretendía llegar justamente a la presidencia de la República, ¿no? Si tú analizas un poco el mensaje de Franque, también ha morigerado bastante incluso del proyecto original de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Estamos frente a un escenario donde queremos darle, digamos, un matiz de maquillaje, o estamos actuando, o están actuando, crees tú, con realismo puro. La estructura económica que tiene Pedro Franque, yo lo he estado analizando a través de sus libros y sus presentaciones, es una estructura económica cepaliana. Una estructura económica cepaliana es alta intervención del Estado y un Estado empresario, sobre todo en aquellos sectores estratégicos que llaman, y lo que viene sucediendo en Bolivia. Bolivia es una economía cepaliana. Tengo empresas privadas algunas, pero la mayoría, las estratégicas, la maneja el Estado o asociación del Estado. Eso de ahí trae como consecuencia que va a haber por parte del Estado ineficiencia, porque una figura cepaliana, para poner como ejemplo, es la que hemos experimentado en el quinquenio 85-90, en el primer gobierno de Alan García. Ustedes recordarán que en la Constitución del 79 permitía que el Estado tenga empresas como Minero Perú, como ECASA, como ENSI, etcétera. El Estado tenía intervención en la economía. ¿Y qué traía como consecuencia esto? Que por lo general las empresas públicas tenían pérdidas permanentes que la tenía que cubrir a través de los impuestos la población. Esa economía es la que poco a poco, en la lógica cepaliana de Pedro Franque, es la que se va a implementar en el Perú. Entonces, la economía que va a plantear, el sistema económico que se va a plantear, en el caso más moderado estoy hablando, sería ese, el símil de lo que nos pasó entre el 85 y 90. En el caso de que Pedro Franque y la gente que lo rodea de Juntos por el Perú y los moraditos, etcétera, fracasen en ese intento de moderar el manejo político económico del país y gana la postura de Cerrón, la cosa es totalmente diferente. Allí sí vamos a tener privatizaciones, expropiaciones, porque esa es la lógica del comunismo de Cerrón y de Perú Libre, y así está establecido en su ideario, que es con la que ha postulado Perú Libre a estas elecciones. Entonces, el espacio o la garantía o la moderación que garantiza Pedro Franque es relativo y puede traer como consecuencia el desastre económico que experimentamos en la década de los 80, con alta inflación, con escasez de productos, con quiebra de empleo. Y lo más grave, en el escenario más difícil, es una política económica comunista, expropiadora, que es la que está descrita en el ideario de Perú Libre y que forma parte de la propuesta de gobierno de Pedro Castillo en su inicio. O sea, ¿ello qué significa en términos prácticos, en términos del día a día, ¿no? Proyectándonos un poco a lo que puede ocurrir luego el 28 de julio, ¿no? Que los inversionistas, la gente que siempre tiene una mirada puesta en el país, va a esperar a ver cómo evoluciona el gobierno en los primeros meses, hacia dónde apunta, qué es lo que trae, qué es lo que promete, qué es lo que no promete. ¿Eso es así? Lo que pasa es de que no somos primerizos. Tenemos el espejo de Venezuela, tenemos el espejo de Bolivia. O sea, la gente va a reaccionar más rápidamente, no va a tener que experimentar ese proceso de aprendizaje, a ver qué sucede en los primeros 6 meses, el primer año. La gente ya tomó una decisión de ponerse a buen recaudo, los empresarios ponerse a buen recaudo, algunos intentarán, pero definitivamente no va a ser suficiente como para dinamizar la economía.
La economía se va a retraer, la inversión se va a retraer, el empleo se va a retraer. El gobierno posible de Pedro Castillo va a asumir la responsabilidad de generar puestos de trabajo públicos, pero lógicamente trabajos públicos con bajos ingresos, porque todo depende de la fortaleza fiscal que tenga. Y como no va a haber producción, o como la producción se va a retraer, los ingresos fiscales se van a ver reducidos. Y si tú quieres seguir gastando para tener contento a la población, te vas a tener que soplar las reservas internacionales en un primer momento, y en un segundo momento vas a tener que endosarle la deuda del fracaso económico a la población vía escasez de productos e inflación, incrementos desmesurados de los precios. Ese es el escenario de mediano plazo que yo veo ante la postura moderada que establece Pedro Franque, una postura cepaliana, y mucho más rápido va a ser el descalabro económico si es que nos metemos a la postura económica radical de Perú Libre. Entonces, por allí mi pronóstico es unos 2 primeros años de suavidad con gasto público fuerte y con déficit fiscal alto, y después la insostenibilidad va a ser que se sincere, porque ya no va a haber recursos para disponer, y vaya a generar mayor conflicto en la población. El peruano no va a aguantar mucho tiempo, porque el peruano por naturaleza no es comunista. Solamente que en este momento, por lo que hemos vivido, la pandemia y todo este trastorno de la clase política nacional, ha empujado a la gente a aventurarse hacia esta propuesta. Sin embargo, cuando se den cuenta de las consecuencias de esta propuesta, la población va a reaccionar como siempre lo ha hecho. Recordemos que el Perú salió de un comunismo implementado por Juan Velasco Alvarado y no lo pudo soportar, y prácticamente recuperó la democracia después de 11 años, ¿no? Muy bien, mi estimado César Zamora, como siempre muy reconocido por esta comunicación, estas reflexiones, ¿no? Y vamos a seguir conversando, naturalmente, porque la situación es bastante compleja, bastante crítica, ¿no? Y sobre todo requiere, ¿no?, de apuntes que nos ayuden a entender cómo estamos. Te agradezco como siempre la gentileza, mi estimado César. Un abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.